bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 11 de marzo, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amados hermanos y amigos de la sintonía de este día, hoy como siempre vamos a ir a estas bellas palabras de vida. Todo compromiso se cumple. Y como dije la semana pasada, y quedamos para responderlo en este gran tema donde hemos basado estas bellas palabras de vida en el Evangelio de Juan capítulo 3, del 1 en adelante. Hemos aclarado nacer de nuevo por medio del Espíritu, pero nos queda de cuál agua se refiere el Señor aquí. Esa es la pregunta que en este día vamos a hacerlo
la respuesta bíblicamente. Como siempre, acostumbramos que el mensaje esté basado en la Sagrada Escritura. Así que quiero que abras nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a tomar el versículo 5 y 6 de este día para la introducción del tema. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Demos las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, poderosa, bendita palabra que ya está en nuestros corazones. Permítenos, amado Dios Todopoderoso, de poder llevar tu palabra al corazón de cada uno de ellos, para que el trabajo tuyo, Padre Santo, a través del Espíritu Santo, sea el que reahuyes el corazón de cada uno de ellos. Toca, Señor, y abre, Señor, esos ojos que todavía están en oscuridad. En el nombre poderoso tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te damos las gracias por esta gran oportunidad. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, hemos aclarado el concepto de nacer de nuevo por medio del Espíritu. Pero, ¿de cuál agua se refiere el Señor aquí? Buena pregunta. Nuestras condiciones previas eran de muertos. No podría estar aludiendo ni siquiera insinuando el acto del bautismo en agua como aquellos que quieren añadir y forzar una obra humana al nuevo nacimiento. En primer lugar, porque estarían absolutamente fuera de contexto, debido a que el bautismo no se considera en ninguna forma en este diálogo con Nicodemo. En segundo lugar, porque además de estar introducido una obra humana a la salvación, sería algo contrario al relato general del Nuevo Testamento, donde se describe claramente que todos los que creían recibían la salvación. Luego eran bautizados. Nadie fue bautizado para recibir la salvación. Si introducen en el agua del bautismo a un pecador antes de recibir la salvación, lo único que se obtendrá será un pecador mojado, porque el agua no tiene ningún efecto milagroso, como también los romanistas han querido introducir al hablar del agua bendita. El bautismo es la primera ordenanza que debe cumplir el que ya ha pasado de muerte a vida, porque es un testigo o un testimonio público, mejor dicho, que hacemos de nuestra conversión. Lo hacemos público. Al sumergirnos en el agua, estamos testificando gráficamente ante los demás de lo que hemos experimentado en nuestro corazón el día que nacimos de nuevo, que hemos muerto por Cristo para el mundo y
al emerger de las aguas, nos identificamos con la resurrección de Cristo a una nueva vida junto a Él. Amados hermanos, sin embargo, en el contexto general se entiende que el agua que hace referencia al Señor es en esta ocasión a Nicodemo, no es el líquido H20. Esto se comprende muy claramente en las dos mismas palabras del Señor. No olvidemos que la Biblia no fue escrita con las divisiones de los capítulos ni versículos. Eso fue algo que se incorporó en la Biblia moderna, llamémoslo, hace más de 1000 años y un poquito más, podría decir, aproximado. Y en el relato natural del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, está en el diálogo con Nicodemo, para proseguir en el capítulo 4, hablando con la mujer samaritana, a quien tiene que aclarar la misma verdad, que él no está hablando del precioso líquido del agua, sino que de algo mucho más profundo, su palabra. Este relato está continuo a la conversación de Nicodemo, no por casualidad, sino para que todos entendamos o entendieran que el Señor tenía en mente algo mucho más profundo que el líquido del agua que esta mujer tampoco lograba comprender. En Juan 4, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Amén. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. El agua que yo le daré, dice el Señor, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Indiscutiblemente, cuando el Señor está hablando para vida eterna, no se refiere al líquido del agua, sino a la palabra que Él otorga para que purifiquemos y santifiquemos en su verdad, que es lo mismo que en el resto del Nuevo Testamento se confirma. Pedro también da testimonio que el nuevo nacimiento es producto de la palabra de Dios. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, rápidamente. Siendo renacido no de simientes corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Es la misma verdad que el Señor les confirma a sus discípulos, que ya habían recibido la salvación eterna. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3.
y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No es el agua que te limpia, es la palabra. Amén. Posteriormente el apóstol Pablo declara lo mismo, porque ninguno de ellos se confundió con la palabra que el Señor dijo a Nicodemo, como muchos de nuestros días que pretenden torcer esta palabra bendita. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 5, versículo 26? Vamos rápidamente. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que quede bien claro, por la palabra. Siempre la palabra del Señor fueron muy claras y precisas. Solamente los lectores superficiales o quienes pretenden añadir obras humanas a la salvación podrían entender que el Señor les dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento era a través del bautismo en el Espíritu. Hay muchas torciduras, pero con un propósito. Es lo mismo que en estos días se escucha y algunos dicen, y está mal dicho, yo he llevado a muchas personas a los pies de Cristo. Eso no es real. Uno siembra, amados hermanos, la palabra, y es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado. Es a través de la palabra. No es que nosotros llevemos a las personas a los pies de Cristo. Quizás podríamos decir, instruimos a muchas personas a llegar a los pies de Cristo, que sería una mejor verdad. Porque instruir es dar a conocer la palabra. Somos una verdadera atalaya, que eso es bíblico, que proclamamos las buenas nuevas de salvación, pero no llevamos a las personas a los pies de Cristo. Eso es añadir una obra humana, una participación del que está muerto, lo cual es rotundamente rechazado por la palabra de Dios. Podemos ir a Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Efesios 2? Vamos a volver a Efesios, pero ahora vamos al capítulo 2 y el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. En consecuencia, amados hermanos, la salvación eterna es un regalo de Dios al hombre sin ninguna participación humana. Solamente interviene la poderosa palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo. Que nos dice Segunda de Corintios 5, 17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Alábalo y glorifícalo en este precioso y hermoso día. El proceso es tan maravillosamente perfecto que lo podemos comparar con la obra de Dios en la naturaleza, porque el Creador también se ha manifestado a través de su creación, por lo cual el pecador no tiene excusa. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. En la creación tenemos el espléndido proceso, caso del gusano, que luego es transformado, después de un maravilloso proceso en la oscuridad de un capullo, en una nueva criatura, donde todas las cosas pasan a ser nuevas. Allí también podemos ver la mano de Dios y gozarnos al contemplar cómo aún a través de esa criatura Dios nos revela grandes maravillas. En ellos vemos reflejado todo el proceso de la conversión del pecador, que se arrastraba en el polvo del pecado, pero que un día entra en un capullo para que a solas con su Creador se produzca el milagro más maravilloso que podemos contemplar. De igual manera, como es imposible que una mariposa pudiera volver a vivir arrastrándose sobre el polvo y alimentándose como cuando era gusano, del mismo modo es imposible que un verdadero hijo de Dios pueda volver a arrastrarse de una vida de pecado. Primera de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Aleluya. Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No practica el pecado, porque es nacido de Dios claramente. Desde la oscuridad y soledad de ese capullo, no volverá a salir la criatura repulsiva que se arrastraba, sino un nuevo ser con colores muy hermosos y más sorprendente aún, con alas que lo elevan con gracia hacia esa altura que su Creador le ha asignado como una nueva morada para él. Dios pudo haber creado desde su comienzo a dos criaturas distintas que satisfaciera su voluntad, pero no. Él usó el mismo gusano para transformarlo en una nueva criatura, para mostrarnos cuál habría de ser el
la transformación, la metamorfosis del pecador perdido, en el cambio maravilloso que el Espíritu Santo había hacer con el pecador, perdonando para transformarlo en un verdadero hijo de Dios. De igual manera que el gusano no es consultado para ser sometido a esa maravillosa metamorfosis. Nadie le dice: Señor gusano, ¿quiere o tendría la bondad de entrar al capullo para convertirse en una nueva criatura? Nadie le formula esa pregunta. Del mismo modo, amados hermanos, en Cristo ningún pecador es consultado porque está muerto. Dios lo ha declarado. En Juan capítulo 1, vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que nos señala la palabra del Señor. Mas a todos los que recibieron, a los que creían en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alábalo. No son engendrados de sangre. No es por herencia de familia. No se transmite de padre a hijo, ni a ningún familiar. Es un acto individual. Ni de voluntad de carne, amados hermanos. No es por voluntad humana, ni por voluntad del pecador. Es considerada porque no podría hacerlo, debido a que Dios ha declarado que estaba muerto. Ni de varón, no es por voluntad de ningún hombre, aunque si digan pastores, ungido de Dios y cualquier otro poder especial que pretenda poseer por sobre su congregación para salvar a un pecador. El poder es exclusivamente de Dios, amados hermanos. Somos los instrumentos que Dios usa, sino de Dios. La salvación no depende del hombre que decida introducirse en un capullo para buscar a Dios, porque Él ha declarado en Romano capítulo 3, versículo 11, 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. No existe nada que el hombre pueda ofrecer a Dios para pedir la salvación. Está muerto. Romanos 11, vamos a ir al capítulo 11 de Romanos, pero vamos a leer el versículo 35. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todo. Todo lo necesario para nacer de nuevo lo proveyó Dios, porque el pecador no podía presentar nada. La fe, el dolor que sintió para conducirlo al arrepentimiento, la humillación ante su presencia, la confesión de sus pecados, el amor y todos los elementos que llegó a poseer el pecador el día de su conversión fueron provistos por Dios a través de su Santo Espíritu.
que lo hizo nacer de nuevo. Porque el mortal no tiene ninguno de ellos. Todo tuvo su origen en Dios. Dios le regaló todo lo que el gusano necesitaba para que pudiera nacer de nuevo. Y de esa manera fueron capaces de remontarse hasta su presencia. Nos cabe señalar otra pregunta. ¿Cómo es posible que un miserable pecador perdido, muerto de sus delitos y pecados, pudiera llegar a amar a un Dios infinitamente santo? Amén. Excelente y larga pregunta. Simplemente porque Él nos amó primero. Hasta en eso, la iniciativa fue exclusivamente del soberano y eterno Dios de amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Vamos a la Sagrada Escritura. A Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya. Eso es nacer de nuevo, donde todas las cosas son hechas nuevas, porque ahora es una nueva criatura de Dios que disfruta del regalo maravilloso que el soberano Dios y Creador le ha otorgado. Salvación eterna, cuya plenitud disfrutaremos por toda una eternidad en las moradas celestiales que Cristo nos fue a preparar. Muchas veces he comparado este estado como cuando compramos una propiedad. Somos dueños de ella, aunque no estemos ocupando la vivienda. De igual manera nos aseguramos la infalible palabra de Dios, que es nuestro título de propiedad, sellado con el Espíritu Santo y firmado con la sangre preciosa del eterno Hijo de Dios. Juan, vamos al Evangelio para concluir el mensaje de este día. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alábalo y glorifícalo. Vamos rápidamente de nuevo al Evangelio de Juan, pero vamos a ir al capítulo 14, versículo 2. Dice su palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué gran promesa. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hoy podemos sellar estas bellas palabras de vida con esta gran promesa que el Señor le hace a todos los nacidos de agua y de espíritu, a toda nueva criatura, a todos aquellos que le hemos entregado la vida a Cristo. Hoy más que nunca
De mi corazón fluye ese gozo, alabarlo y glorificarlo para siempre, por el gran regalo que nos ofreció, no siendo merecedor, no haciendo nada humanamente, sino todo viene y proviene de Él. Aleluya, del corazón de Dios. Me recuerdo de mi hermano Nelson Nett, que canta: Dios es amor. Porque Él es dueño del gran amor que nos da a cada uno de aquellos que le seguimos, que lo adoramos en espíritu, en verdad. Amados hermanos, amigos, al llegar a la conclusión del mensaje de este día, quiero darle las gracias al Padre primeramente, a su Hijo y a su Santo Espíritu, por sus bellas palabras de vida, y que este mensaje sirva para edificarnos cada día más y más en Él, y saber que el nuevo nacimiento proviene solamente de Él, y que nos has dado un hermoso ejemplo del gusano transformado por la naturaleza divina de Él en una bellísima mariposa que vuela de rama en rama. Anteriormente ese gusano se arrastraba como aquel pecador, como nosotros, pero hoy el Señor lo ha levantado, lo ha transformado y ha puesto alas y multicolores en nuestras vidas. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor siga abriendo el entendimiento para que la sabiduría de Dios entre a tu vida. No te quedes con lo que escucha, escudriña la Sagrada Escritura, porque en ella encontrarás la verdad. Amén. Vamos a terminar a esta hora con una próxima alabanza. La razón de vivir. La razón de vivir, por nuestra hermana Gladys Muñoz. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.